Dios les bendiga. Este es el primer mensaje de una serie que estará basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El mensaje de hoy se titula Escogidos por Dios. Estará basada en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas son preguntas que los seres humanos se han planteado desde que se tiene uso de razón. Dar una respuesta adecuada a estas preguntas es fundamental para saber cómo debemos vivir nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar esta serie de mensajes sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y este es un escrito muy importante para la iglesia en todos los tiempos. En esta epístola, el apóstol Pablo se esfuerza por enseñar cuál es el propósito por el cual existimos como pueblo de Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus principios que deben dirigir nuestra vida en comunidad. En el primer capítulo de esta epístola es un pasaje muy hermoso de alabanza a nuestro Dios, en el cual Pablo reconoce la grandeza de Dios y donde agradece por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y declara los propósitos por los cuales Él nos ha escogido. En este pasaje, inmediatamente después de saludar a la iglesia de Éfeso, Pablo comienza una serie de alabanzas a Dios. En el versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo alaba a Dios porque los cristianos hemos sido bendecidos en las regiones celestiales con una bendición espiritual. Pero, ¿de qué se tratan estas bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido como cristianos? ¿Para qué Dios nos ha escogido? Veamos en primer lugar que hemos sido escogidos por Dios para ser santos. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo enseña que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad. Dios ya tenía un propósito para nuestras vidas. Nada sucede por accidente, todo es parte del plan de Dios. El hecho de que Dios haya pensado en nosotros desde antes de nuestro nacimiento ya es una gran verdad por la cual debemos de sentirnos bendecidos y agradecidos con Dios. Sin embargo, en este pasaje, más allá del hecho de que hemos sido escogidos, el énfasis está en el propósito de esa elección. Y como podemos ver, lo primero que Pablo dice es que hemos sido escogidos para ser santos. Desde el primer versículo en el que Pablo saluda a la iglesia, ya se refiere a ellos como santos. Efesios 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo en los idiomas bíblicos, griego y hebreo, tienen un sentido de pureza, de ser totalmente apartado para un propósito sagrado y libre de toda contaminación. Entonces, en un sentido estricto de la palabra, el único totalmente santo es Dios. Él es el único libre de toda impureza y apartado de toda maldad. Pero la Biblia nos enseña que Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, también fuimos creados santos y con el propósito de vivir en santidad. Lastimosamente, esta santidad se perdió por causa del pecado desde el primer momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. A partir de ese momento, la vida de santidad se ha hecho imposible para todo ser humano, ya que todos venimos al mundo con una naturaleza pecaminosa, es decir, una inclinación en nuestra naturaleza que nos lleva inevitablemente a pecar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero a pesar de esto, el plan de Dios tenía que proseguir. Dios quiere para sí un pueblo santo que viva en santidad. Es por esta razón que Jesús vino al mundo.
vivió una vida en completa santidad, dándonos ejemplo a nosotros de cómo deberíamos vivir nuestra vida. Pero no solo eso, sino que Jesús al final de su vida murió en la cruz, cargando con nuestros pecados para ofrecernos el perdón por medio de la fe en Él. Esto es lo que conocemos como la gracia de Dios, es decir, este amor inmerecido que Dios tiene para con nosotros. Por eso en el versículo 7 se nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí, por supuesto, se refiere a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por la muerte de Jesús en la cruz que nosotros somos justificados. De alguna manera también somos santos, ya que Él nos purifica y nos limpia de toda nuestra maldad. Solamente al estar en Cristo Jesús somos elegidos para ser santos. Sin embargo, esta santidad tiene que comenzar a reflejarse en nuestra vida. El propósito de Dios es reflejar en nosotros un carácter cada vez más parecido al carácter de Jesús. El apóstol Pedro aconseja en 1 Pedro capítulo 1, 14 al 16: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto Dios lo hace posible por medio de su Espíritu Santo. Como ya hemos estudiado anteriormente, un cristiano tiene que producir el fruto de la semejanza de Cristo en su vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, los cristianos somos escogidos para ser santos, ya que Jesús nos purifica y nos limpia de nuestros pecados, y por medio de su Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. Suficiente razón para que nos sintamos bendecidos y agradecidos a Dios por esas bendiciones espirituales. Somos escogidos por Dios para ser sus hijos. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra de las bendiciones espirituales de las que somos partícipes al ser cristianos es que somos adoptados como hijos de Dios. Es decir, las relaciones entre Dios y nosotros cambian radicalmente. Anteriormente éramos de alguna manera enemigos de Dios, hijos de ira. Estábamos lejos de su presencia. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio de la fe en Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibían, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No existe una bendición más grande que poder ser hechos hijos de Dios. Poder disfrutar de nuestra relación con Dios, así como un niño disfruta de la presencia de su padre. Poder disfrutar de la protección y seguridad que solo Dios nos puede ofrecer. Disfrutar del consuelo en momentos de dolor, etc. Un beneficio muy importante de ser hijos de Dios es que nos convertimos en herederos de las promesas de Dios. Dice el versículo 11 de Efesios 1: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todos los cristianos tenemos una esperanza, y es la de disfrutar plenamente el reino de Dios y la vida eterna. Esta esperanza nos ayuda y nos motiva para enfrentar las dificultades del tiempo presente, sabiendo que Dios algún día renovará todas las cosas y podremos disfrutar plenamente de su presencia en un reino de paz. Sin embargo,
Estas promesas de Dios, de alguna forma, ya las comenzamos a vivir en el tiempo presente, ya que el reino de Dios es una realidad que ya comenzamos a vivir los cristianos al experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas, pero que tendrá un cumplimiento perfecto al final del tiempo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ha dado garantías de que eso va a suceder al darnos el Espíritu Santo y sellarnos con Él mismo. Como dice en los versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Otro de los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios es que ahora somos parte de una familia mucho más grande. Todos quienes somos hijos de Dios ahora somos hermanos los unos de los otros. Ya no estamos solos. Esto tiene una aplicación en nuestra vida como iglesia, ya que vemos que el propósito de Dios es que vivamos juntos como una comunidad de hermanos, en donde debemos cuidar los unos de los otros, en donde debemos mostrar el amor como fruto del Espíritu de Dios los unos por los otros. Somos escogidos por Dios para su gloria. Habíamos mencionado que todo este pasaje de Efesios es una alabanza a Dios. El versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya que el único que merece llevarse toda la gloria por las cosas que ha hecho por nosotros es Dios, el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el versículo 12 también dice que el propósito de nuestra vida también tiene que ser alabarle por todo lo que ha hecho por nosotros, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, si en realidad nosotros reconocemos todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, que nos ha hecho santos cuando éramos pecadores y merecíamos la muerte, pero por su amor se entregó por nosotros, nos hizo parte de su familia al hacernos sus hijos, y con eso también nos hizo herederos de sus promesas. Estas son suficientes razones para ahora vivir una vida de alabanza y gratitud a Dios. Debemos vivir una vida que reconoce a cada momento que todo lo que somos y todo lo que hacemos es solamente por la gracia de Dios. Si nosotros vivimos una vida de acuerdo con los propósitos de Dios para nosotros, nuestra vida misma será un cántico de alabanza para la gloria de Dios. Jesús alguna vez dijo que nuestras buenas obras lograrán que la gente dé la gloria a Dios. Mateo 5:16 nos dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En conclusión, en este primer pasaje de Efesios, Pablo nos ha enseñado varias cosas importantes. Nos ha mostrado quiénes somos como iglesia y cuál es el propósito por el que hemos sido escogidos por Dios. Este es el primer paso para saber cómo conducirnos en nuestro día a día. Solo cuando tenemos claro quiénes somos, sabremos cómo debemos de vivir. Comprender los propósitos de Dios por los cuales hemos sido creados y comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros para que estos propósitos se cumplan es suficiente razón para vivir una vida de alabanza a Dios. La pregunta es: ¿estamos viviendo conforme a este propósito, que es darle la gloria a nuestro Dios? Oremos que en el transcurso de nuestras vidas Dios llene nuestra vida de su gracia para poder vivir vidas como hijos santos para su honra y para su gloria. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.